El olor a nardos y a pena se metía hasta los huesos en la funeraria Alarcón. Yo estaba ahí, parada junto a la caja de mi hijo, con la mano puesta sobre la madera de cedro, tan pulida y fría. Intentaba entender cómo era posible que Javier, mi muchacho, fuerte y lleno de vida, con sus 35 años apenas cumplidos, pudiera estar ahí dentro, tan quieto. El doctor dijo que fue un infarto fulminante. A veces pasa, incluso en gente joven y sana, me explicó, como si sus palabras pudieran tapar el hoyo con forma de Javier que se me había abierto en el alma. La gente iba y venía a mí, alrededor, todos de negro, como sombras que susurraban pésames. Yo llevaba horas recibiendo abrazos con la cara tiesa, con esa máscara que uno se pone para no hacerse pedazos delante de todos. Mis dedos no se despegaban del ataúd, como si esa madera fuera lo último que me conectaba con él. Doña Elvira, me dijo el licenciado Portillo, el abogado de Javier, tocándome el brazo con suavidad. Cuando usted pueda, tenemos que hablar de unos asuntos. Yo solo moví la cabeza, como atontada. En ese momento nada importaba, y menos los papeles. Pero lo seguí a una salita que estaba aparte, lejos de las filas de gente y de los murmullos. Fue entonces cuando la vi. Mónica, mi nuera, estaba en un rincón, hablando con su hermana Beatriz. Mi Javier la había querido tanto. Desde que empezaron a salir, hace 10 años, la miraba como si ella fuera un milagro. Estaba por acercarme a ellas, para darles un abrazo, cuando escuché la voz de Mónica, más filosa que una navaja. «Sabes que mañana leen el testamento, ¿verdad?», le susurró a su hermana. Pero en el silencio de la funeraria, sus palabras me llegaron claritas. Solo espero que no se le haya ocurrido dejarle algo importante a Elvira. Beatriz le contestó algo que no alcancé a oír. Claro que no, siguió Mónica, con un coraje que nunca le había visto. Yo soy su esposa. Todo me tiene que quedar a mí. Me pasé 7 años con él, aguantando a su mamá, siempre metida en todo, opinando desde cómo barrer la casa hasta cómo teníamos que criar a los niños. Me quedé helada, con la mano todavía en el marco de la puerta. ¿Y si ahora se le ocurre que quiere venirse a vivir contigo?, le preguntó Beatriz. Y Mónica se rió ahí mismo, en el velorio de mi hijo. Antes muerta, te lo juro, dijo, y aunque bajó la voz, pude sentir el veneno en cada palabra. Ahora a mí me toca juntar los pedazos, criar a mis hijos sola, pero ni loca me voy a poner a cuidar también a esa vieja bruja. La vieja bruja. Así me veía ella, la suegra metiche, y yo que tanto había intentado no estorbar, ayudar solo cuando me lo pedían. Le cuidaba a mí. Nieto Mateo 2 veces por semana, para que ella pudiera trabajar en esa tienda de ropa en Plaza Covadonga. Les llevaba cazuelas de comida cuando Javier tenía que quedarse hasta tarde en la refinería. Yo juraba que nos llevábamos bien. La lectura del testamento será mañana a las 10, me decía. Mientras tanto, el licenciado Portillo, sin saber la tormenta que se había desatado en mí. Quería prepararla, doña Elvira. Javier hizo unos cambios hace poco. Intenté ponerle atención, pero las palabras de Mónica me zumbaban en los oídos. ¿Cambios?, pregunté, y mi voz sonó tan lejana, como si fuera de otra persona. Sí, hace como 3 semanas. Puso casi todo a nombre de usted, doña Elvira. Me le quedé viendo, sin entender. ¿A mi nombre? No, a nombre de Mónica, querrá decir. El licenciado negó con la cabeza. No, doña Elvira, a nombre de usted. Pero eso no puede ser, insistí. Mónica es su esposa, y los niños, Sofía, Mateo. Para los niños dejó unos fideicomisos. Recibirán el dinero cuando cumplan 25 años, me explicó el licenciado con calma. Pero la casa de la colonia Unidad Nacional, sus ahorros, el dinero del seguro de vida, todo es para usted. Fue muy claro en eso. La cabeza me daba vueltas. ¿Por qué Javier haría algo así?
Él siempre pensaba todo tan bien. Nunca daba un paso sin ver primero el suelo. Esto no era una ocurrencia. Detrás de nosotros, Mónica ya me había visto. Su cara cambió en un segundo. La amargura se borró y puso una cara de dolor, de esas de velorio, pero yo ya le había visto la de verdad, la que saca cuando cree que nadie la mira. Elvira, me dijo, acercándose con los brazos abiertos para darme un abrazo. Cuánto lo siento. Estamos todos destrozados. Mientras me apretaba, su perfume caro casi me ahoga. Y yo solo podía pensar en una cosa. Mi hijo lo sabía. De alguna manera, mi Javier sabía perfectamente con quién se había casado. Y ahora, yo también estaba empezando a entenderlo. La oficina del licenciado Portillo estaba en el centro de Madero, en un edificio viejo de la avenida Álvaro Obregón. Olía a papel y túnez antiguo y a café recalentado. Mónica se sentó frente a mí, con la espalda bien derecha y la bolsa de marca sobre las rodillas. Su cara era una máscara de tristeza bien ensayada, pero yo le veía la tensión en la mandíbula. El licenciado, un hombre chaparrito y de bigote canoso, se aclaró la garganta y empezó a leer el testamento con una voz monótona, como si estuviera leyendo los ingredientes de una receta. Confirmó lo que ya me había adelantado en la funeraria. Javier había cambiado todo 3 semanas antes de morir, dejándome a mí como su única heredera. La casa, el dinero del banco, las acciones que tenía en no sé qué empresa, todo. La cara de Mónica pasó del fingido dolor a la sorpresa, y de ahí a una furia que apenas podía contener. Eso no puede ser legal, soltó de repente, y sus uñas, pintadas de un rojo perfecto, se clavaron en el cuero de su bolsa. Es obvio que no estaba bien de la cabeza cuando hizo eso. Usted lo presionó, ¿verdad? Me miró con un odio que me heló la sangre. Le aseguro, señora, intervino el licenciado Portillo con la calma de un hombre que ya ha visto muchas peleas por herencias, que su esposo, el ingeniero Javier, estaba en pleno uso de sus facultades. Tuvimos una larga conversación. Fue una decisión muy meditada y firme. «Voy a impugnar esto», gritó Mónica, poniéndose de pie de un salto. «Es un abuso, una injusticia, dejarme en la calle a mí y a sus hijos». «No los dejó en la calle, señora», aclaró el licenciado, sin perder la compostura. «Hay fondos muy generosos para la educación y manutención de Sofía y Mateo, y a usted le corresponde la pensión de la refinería como su viuda». Mónica soltó una risa amarga. «¿La pensión? ¿Usted cree que con eso voy a vivir? Esa vieja me lo quitó todo». Salió de la oficina dando un portazo que hizo temblar los cuadros de la pared. Me quedé ahí sentada, temblando, con el testamento en las manos. El camino de regreso a mi casa, en la colonia Árbol Grande, se me hizo eterno. Manejaba en automático, con la vista perdida en las calles que conocía de toda la vida. Parte de mí quería alcanzar a Mónica, hablar con ella, tratar de entender, de no romper el único lazo que me quedaba con mis nietos. Pero el eco de sus palabras en la funeraria me frenaba. Ni loca me voy a poner a cuidar a esa vieja bruja. La casa se sentía más sola y fría que nunca. 3 días después, Mónica me llamó. Su voz era puro hielo. «Ven por las cosas personales de Javier. No aguanto verlas. Te dejo la llave debajo del tapete de la entrada». Colgó sin esperar respuesta. Cuando llegué a su casa, en la Unidad Nacional, el silencio era pesado. Se habían ido unos días con sus papás, a Chinanos, Tampico, según me dijo una vecina chismosa. Entré al que había sido el pequeño estudio de Javier. Todo estaba como él lo había dejado. Su chamarra de la refinería colgada en el respaldo de la silla, una taza de café a medio tomar sobre el escritorio, un desorden de planos y papeles. El olor de mi hijo todavía estaba ahí. Me senté en su silla. Cerré los ojos y por un momento casi pude sentir que entraría por la puerta en cualquier momento, con su sonrisa cansada y su «¿Qué hay de comer, jefa?». Pasé los dedos por la madera del escritorio. Recordé cuántas veces lo vi sentado ahí, trabajando,
hasta tarde. La silla de cuero todavía parecía guardar la forma de su cuerpo. Fue entonces cuando me fijé en un cajón que estaba apenas un poquito abierto. Tenía una llave pequeña y plateada puesta en la cerradura. Javier era muy cuidadoso, casi obsesivo con el orden y la seguridad. Nunca lo hubiera dejado así, a menos que... Me temblaban las manos al jalar el cajón. Dentro no había más que una carpeta gruesa de color manila. No tenía ninguna etiqueta. No debería meterme en sus cosas, pensé. Es su privacidad. Pero algo, una fuerza que no entendía, me empujó a abrirla. Lo que encontré adentro hizo que se me revolviera el estómago. Dentro de la carpeta había un montón de papeles, estados de cuenta del banco, solicitudes de préstamos que yo no sabía que existían, notificaciones de pagos vencidos. Eran docenas de documentos de los últimos 2 años. Enganchada al frente con un clip, había una nota doblada, escrita con la letra clara y precisa de mi Javier. Mamá, si estás leyendo esto, es que algo malo pasó. Perdóname. Debí contártelo antes, pero no quería preocuparte. Las lágrimas se me vinieron a los ojos y las letras empezaron a bailar. Me sequé con el dorso de la mano y seguí leyendo. Cuida mucho a Sofía y a Mateo. Y cuídate tú también. Te quiero, jefa. Empecé a revisar los papeles, uno por uno. La historia que contaban era de no creerse. Mónica había estado sacando dinero de sus cuentas, poquito a poco, pero sin parar, durante meses, quizás años. Había retiros, de dinero en efectivo de cajeros en casinos de Tampico, pagos a sitios de apuestas por internet, compras carísimas en tiendas de lujo, de esas que luego devuelves para que te den el dinero. Y los préstamos. Tantos préstamos a nombre de Javier, con unas tasas de interés que daban miedo. Eran de esas, financieras chiquitas que se anuncian en los postes. «Ay, mi niño», susurré, y el corazón se me volvió a romper. ¿Por qué no me dijiste nada? Hubiéramos encontrado una solución. Como si el destino quisiera responderme, al mover un fajo de papeles, una pequeña memoria USB cayó sobre el escritorio. Tenía una etiqueta que decía «Para mamá». La conecté a la computadora de Javier, que todavía estaba encendida. En la pantalla apareció un solo archivo de video. La fecha era de hacía 3 semanas, justo el día que cambió el testamento. Le di doble clic y la cara de mi hijo llenó la pantalla. Se veía tan cansado, con ojeras, pero con la mirada decidida. «Mamá», empezó a decir, y su voz, escuchar su voz otra vez, fue como un golpe en el pecho. «Si estás viendo esto, es porque las cosas con Mónica se pusieron peor y ya te estás enterando de todo. Lo siento mucho, de verdad». Se pasó una mano por el pelo, un gesto tan suyo que me dolió el alma. Descubrí que Mónica tiene un problema con el juego hace como 6 meses. Al principio creí que era algo pasajero, que lo podíamos arreglar. La convencí de ir a terapia, separamos las cuentas del banco, pero el problema es más grande de lo que yo pensaba. Suspiró, un suspiro largo y pesado. La semana pasada me enteré de que le ha estado pidiendo dinero a gente no muy buena, prestamistas que no se andan con rodeos para cobrar. Hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. «Hoy voy a cambiar el testamento», continuó. «Si algo me llega a pasar, tú tienes que estar protegida. La casa, los ahorros, todo tiene que ser para ti. Yo sé que tú sí vas a cuidar bien a los niños. A Mónica». Su voz se quebró por un segundo. «Yo la quiero, mamá. Todavía la quiero mucho. Pero ya no puedo confiarle nuestro futuro. Ya no». El video se terminó y la pantalla se quedó en negro. Me quedé sentada en la oscuridad que empezaba a llenar el estudio, sintiendo cómo todas las piezas del rompecabezas encajaban. El infarto fulminante que se llevó a mi hijo, tan sano, tan deportista. Los cambios raros en el testamento, el veneno en heno, las palabras de Mónica en la funeraria. ¿Acaso el estrés de saberse traicionado y endeudado le había provocado el ataque al corazón?
¿O había algo más oscuro detrás de todo esto? Un ruido en la entrada de la casa me hizo saltar. Eran pasos en el pasillo. Mónica. Había vuelto antes de tiempo. Cerré la computadora de golpe, junté todos los papeles y la memoria USB y los metí en mi bolso. Fuera lo que fuera que estaba pasando, tenía que andarme con cuidado. Por mi seguridad, por el futuro de mis nietos y por la memoria de Javier. «Elvira», gritó Mónica desde la sala, con una voz dulce, como si fuera otra persona. «¿Todavía estás aquí? ¿Traje algo de cenar?» Respiré hondo, me levanté y salí del estudio, abrazando mi bolso como si me fuera la vida en ello. «Ya me iba», le dije, forzando una sonrisa. «Qué amable de tu parte traer comida». Sus ojos se fijaron por un segundo en mi bolso, antes de volver a mi cara. Su sonrisa no le llegaba a los ojos. «Pues somos familia, ¿no? Ahora más que nunca tenemos que estar unidas». La seguí a la cocina, y una idea se me clavó en la mente. Mi hijo había intentado protegerme. Ahora me tocaba a mí proteger lo que él había dejado. Pasaron 2 meses desde el funeral de Javier, y mi mundo se encogió hasta volverse del tamaño de mi sala. El teléfono dejó de sonar. Las vecinas que antes me invitaban a tomar el café por las tardes ya no pasaban a tocar la puerta. Mi grupo de lotería de los jueves me avisó, con mucha pena, que iban a reorganizarse y que ya no había lugar para mí. Yo sabía perfectamente quién estaba moviendo los hilos. Mónica siempre fue muy popular en la colonia. Encantadora, guapa, siempre bien arreglada, la experta en parecer la esposa y madre perfecta. Y ahora se había vuelto igual de buena en el papel de la viuda sufrida, a la que su suegra malvada le había quitado todo. ¿Ya te enteraste de lo que le hizo Elvira a la pobre de Mónica? Le escuché cuchichear a doña Carmen en la fila de las tortillas la semana pasada. Se quedó con todo lo de Javier, dejando a Mónica y a los pobres niños casi en la calle, y eso que Mónica la cuidó tanto cuando se rompió la cadera el año pasado. Dejé mi mandado a la mitad y me salí de la tienda, con la cara ardiendo de vergüenza. La historia que Mónica contaba era una mentira de principio a fin. Me visitó 2 veces cuando estuve en cama, y las 2 veces fue porque Javier la trajo casi a rastras. Pero la gente se tragaba el cuento sin preguntar. Lo que más me dolía era lo que estaba haciendo con mis nietos. Sofía, de 9 años, y Mateo, de 6. Antes de que Javier muriera, ellos eran mi vida entera. Los veía casi todos los días. Ahora mis llamadas se iban al buzón de voz y mis mensajes se quedaban en visto. Cuando por fin lograba hablar con ellos, sus voces eran frías, distantes. El fin de semana pasado, cuando Mónica me los trajo para una visita de 2 horas que le rogué por días, la enfrenté. «Solo 2 horas», me dijo, viendo su reloj. «Tienen una fiesta de cumpleaños». Esperé a que los niños salieran al patio a jugar. «Mónica, tenemos que hablar», le dije en voz baja. «¿Por qué estás diciendo estas cosas de mí? ¿Por qué no me dejas ver a mis nietos?» Su cara cambió por completo. La sonrisa amable se borró y apareció la mujer, fría y calculadora, que yo ya conocía. «No sé de qué me hablas, Elvira. A lo mejor la gente por fin se está dando cuenta de cómo eres en realidad. Una mujer controladora y egoísta que nunca dejó que su hijo hiciera su propia vida». «Eso no es cierto, y tú lo sabes», le contesté, sintiendo cómo me temblaba la voz. «Javier cambió el testamento porque se enteró de tus deudas, de tu problema con el juego». Ella soltó una carcajada, pero le vi un brillo de pánico en los ojos. «¿El juego? ¿Esa es la nueva mentira que estás inventando? Por Dios, Elvira, escúchate. Primero me robas la herencia de mi esposo y ahora me inventas adicciones. Con razón nadie quiere estar cerca de ti». Se acercó un paso más, y su voz se convirtió en un susurro lleno de amenaza. «Déjame aclararte algo. Esos son mis hijos. Si quieres volver a verlos,
Más te vale que te guardes tus locuras y empieces a pensar en cómo vas a devolver lo que no te pertenece, lo que es mío. Esa noche, después de que se fueron, me quedé sola en la cocina, mirando una taza de té que se había enfriado. El silencio de la casa era abrumador. Por primera vez desde que Javier se fue, me permití llorar de verdad. Lloré con unos sollozos secos que dolían, que me dejaban sin aire. El aislamiento que Mónica había creado a mi alrededor estaba funcionando. Empecé a dudar de mí. ¿Y si de verdad yo era la mala de la historia? ¿Y si sí había sido demasiado metiche? ¿Y si Javier cambió el testamento por otra razón y yo estaba imaginando cosas? ¿Y si lo del juego no era tan grave como yo creía? La duda es un veneno lento, y Mónica me lo estaba dando a cucharadas. A la mañana siguiente, con el corazón hecho un nudo, fui a ver al doctor Cárdenas. Había sido el médico de la familia por más de 20 años. Vio crecer a Javier, lo curó de la varicela y de los raspones en las rodillas. Pensé que él, al menos él, no me daría la espalda. Pero mientras me tomaba la presión, su trato fue frío, distante. No era el mismo doctor amable de siempre. «Se le ve muy ansiosa, Elvira», me dijo, mientras escribía en mi expediente, sin levantar la vista. «¿Ha tenido problemas para dormir?» «Sí», admití. «He estado bajo mucho estrés desde lo de Javier». Él solo asintió, sin mirarme. Mónica pasó a verme. Mencionó que está preocupada por su estado mental. Dice que ha estado usted haciendo acusaciones muy extrañas, que le está costando trabajo distinguir la realidad de la imaginación. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada. «Mónica, ¿habló con usted de mí?» «Está preocupada», repitió él como si fuera un disco rayado. «Cree que podría estar en las primeras etapas de demencia, la paranoia, los cambios de humor, su comportamiento irracional con el testamento. Son síntomas». «Eso no es cierto. Yo no estoy...» Las palabras se me atoraban. Estaba tan sorprendida de hasta dónde había llegado el veneno de Mónica. El doctor Cárdenas por fin levantó la vista y me miró a los ojos, pero su mirada era la de un extraño. «Le voy a recetar algo para la ansiedad, y me gustaría que viera a un neurólogo, solo para descartar cualquier cosa». Salí del consultorio con una receta que sabía que no iba a surtir, y con una certeza que me aplastaba el pecho. Mónica no solo estaba manchando mi nombre, estaba destruyendo mi credibilidad. Si lograba convencer a todos de que yo estaba perdiendo la razón, ¿qué le impediría usar eso para anular el testamento? ¿Para quitarme a mis nietos para siempre? Caminando hacia mi coche en el estacionamiento del hospital, sentí que el mundo se me venía encima. Estaba sola, completamente sola. Mi celular vibró en mi bolso. Era un mensaje de un número que no conocía. El mensaje era corto, directo. «Tenemos que hablar sobre Mónica. La veo en el café de la parroquia mañana a las 10. Venga sola». Releí el mensaje una y otra vez. ¿Quién podría ser? ¿Una trampa de Mónica? ¿O algo más? El mensaje estaba firmado solo con una inicial. B. Beatriz, la hermana de Mónica. El corazón me empezó a latir con una fuerza que casi me ahoga. Después de tantos meses de sentirme acorralada en la oscuridad, ¿sería posible que por fin alguien me estuviera tendiendo una mano para ayudarme a salir? Tenía miedo, pero la pequeña llama de esperanza que se encendió en mi pecho era más fuerte. Mañana iría a ese café. Tenía que saber qué era lo que Beatriz quería decirme. El café de la parroquia estaba casi en las afueras de la ciudad, por el rumbo de la playa, un lugar lo suficientemente lejos como para que ninguna de las amigas de Mónica me viera. Llegué 15 minutos antes y escogí una mesa en una esquina, desde donde podía ver la puerta. La mesera, una muchacha joven y sonriente, me trajo un café lechero sin hacerme preguntas, sin mirarme con lástima. Fue la primera sonrisa amable que recibía en semanas. A las 10 en punto,
entró Beatriz. Era la hermana menor de Mónica, pero no se parecían en nada. Mientras Mónica siempre parecía sacada de una revista, con su ropa de marca y su peinado perfecto, Beatriz era más sencilla. Llevaba unos pantalones de mezclilla y un suéter, y el pelo oscuro recogido en una cola de caballo. Me vio y se acercó a la mesa. Se sentó frente a mí sin decir nada. ¿Alguien te vio?, me preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. No creo. ¿Por qué tanto misterio, Beatriz? ¿Qué pasa? Respiró hondo y empezó a jugar con una servilleta de papel. He querido hablar contigo desde el funeral, Elvira. Pero Mónica no me quita los ojos de encima. Sabe que yo nunca he estado de acuerdo con sus maneras. La mesera regresó y Beatriz pidió un café. Esperó a que la muchacha se alejara para seguir hablando. Quiero que sepas que yo te creo, dijo, mirándome a los ojos. Lo del juego, los préstamos, todo. Sentí que se me aflojaban las rodillas. Dejé la taza sobre la mesa porque me temblaban las manos. ¿De verdad? ¿Pero cómo? Porque no es la primera vez que lo hace, me interrumpió. La cara de Beatriz se puso dura. Antes de que conociera a Javier, Mónica estuvo comprometida con otro muchacho. Se llamaba Rodrigo. Su familia tenía dinero, un negocio de transportes. Mónica casi lo deja en la ruina antes de que los papás de él se dieran cuenta y rompieran el compromiso. Un zumbido me llenó los oídos mientras Beatriz me contaba cómo Mónica había seguido el mismo patrón toda su vida. Buscar a alguien bueno, ganarse su confianza y luego exprimirlo hasta no dejarle nada. Mis papás siempre se lo permitieron, dijo Beatriz, y se le notaba el coraje en la voz. Decían que su belleza y su encanto eran un don y que tenía que usarlo para asegurarse un buen futuro. La animaban a buscar hombres con dinero, a hacer lo que fuera necesario para mantener su estilo de vida. Pero ella parecía querer a Javier, dije, con un hilo de voz. Se veían tan felices. La sonrisa de Beatriz fue triste. Mónica es una gran actriz, y a su manera, quizás sí lo quería. El problema es que cuando Mónica quiere algo, lo consume. Toma y toma, hasta que no queda nada. Sacó una libretita de su bolsa. He estado apuntando todo. Las mentiras que ha dicho de ti, cómo ha puesto a los niños en tu contra. A mis papás les dijo que tú maltratabas a Javier desde niño, que siempre lo controlaste con el dinero. Sentí la injusticia como un golpe en el estómago. ¿Por qué inventaría algo tan horrible? Porque está desesperada, contestó Beatriz. Lo que sea que Javier descubrió, tuvo que ser muy grave. Necesita ese dinero, Elvira, no solo para pagar sus deudas, sino para borrar sus huellas. ¿Qué huellas?, pregunté, y un escalofrío me recorrió la espalda. Beatriz dudó un momento. No tengo pruebas, solo sospechas, pero creo que la gente a la que Mónica le pidió dinero no son simples, prestamistas. Creo que están metidos en cosas peligrosas. De repente, el café se sintió muy chico, muy expuesto. ¿Estás diciendo que...? Estoy diciendo que te cuides mucho, me cortó Beatriz. Mónica no está inventando chismes nomás por mala. Está destruyendo tu reputación porque tiene pánico de lo que puedas descubrir. Lo de la demencia es un truco viejo. Se lo hizo a mi abuela cuando la cachó robándole unas joyas. Mi cabeza daba vueltas, atando cabos. La mirada fría del doctor Cárdenas. El rechazo de mis vecinas. Las palabras raras de mis nietos. Me está volviendo loca a propósito, dije en voz alta. Exacto, asintió Beatriz. Y es muy buena para eso. Tiene mucha práctica. Pensé en todos esos meses en los que había dudado de mí, en los que me pregunté si yo era la del problema. Sentir que alguien por fin me creía, que entendía lo que estaba pasando, fue como poder respirar. Después de haber estado mucho tiempo bajo el agua, ¿qué hago, Beatriz?, le pregunté, y odié escuchar el temblor en mi propia voz. Me sentía como una niña perdida. Apunta todo, me dijo ella con una firmeza que me dio fuerza.
Cada chisme que escuches, cada mala cara, cada vez que te niegue ver a los niños. Guarda todos los mensajes, y por nada del mundo aceptes nada que venga de ella. Ni un vaso de agua, ni comida, nada. La miré, asustada. ¿Tú crees que ella sería capaz de...? No pude terminar la frase. La cara de Beatriz se puso muy seria. Yo ya no sé de qué es capaz. La Mónica que yo conocí era egoísta y manipuladora, pero nunca pensé que llegaría a tanto. Debe estar bajo mucha presión para actuar así. Miró su reloj. Me tengo que ir. Le dije que venía al gimnasio. Antes de levantarse, sacó de su bolsa un celular de los viejitos, de prepago, y me lo pasó por encima de la mesa. Usa este para hablarme. Mi número es el único que está guardado. No uses tu teléfono normal. No me extrañaría que Mónica haya encontrado la forma de espiar tus llamadas. Se levantó, pero dudó un momento. Luego se inclinó y me apretó la mano. No estás loca, Elvira, y no eres la mala en esta historia. Que no se te olvide. Cuando se fue, me quedé un buen rato en la mesa, aferrada a ese celular como si fuera un salvavidas. Por primera vez en meses, sentí algo que ya casi se me había olvidado. Esperanza. Ya no estaba sola. Esa misma tarde, de regreso en mi casa, me puse a revisar otra vez los papeles de Javier. Quería ver si se me había pasado algo. Y así fue. Pegada con cinta adhesiva en la parte de atrás de un cajón del escritorio, encontré una llave pequeña y solitaria. Junto a ella, una nota escrita por Javier. Bodega Trimo 17, guardamuebles del centro. ¿Una bodega? ¿Qué? ¿Guardaría Javier ahí? Lo que fuera que había descubierto sobre Mónica, la razón que lo empujó a cambiar su testamento de una forma tan drástica, la prueba final podría estar esperándome en ese lugar. Decidí que iría al día siguiente. Sosteniendo la llave en la palma de mi mano, una calma extraña me llenó por dentro. La neblina de la tristeza y la confusión que me había envuelto por meses empezaba a levantarse. En su lugar, quedaba una claridad fría, filosa. Mónica me había subestimado. Pensó que yo era una viejita indefensa, fácil de manipular y de asustar. Pensó que podía aislarme, volverme loca y quitarme todo. Estaba a punto de descubrir el tamaño de su error. Al día siguiente, me levanté temprano. Me vestí con la ropa que usaba para hacer mandados importantes. Me peiné bien y me puse un poco de labial. Era una tontería, pero sentía que iba a una batalla y quería sentirme fuerte. El guardamuebles del centro era un edificio gris y sin chiste en una calle poco transitada, cerca del antiguo hospital civil. El encargado, un hombre mayor con cara de pocos amigos, apenas revisó mi identificación y el contrato que encontré junto a la llave antes de señalarme un pasillo largo y con mires que tienen poca luz. Al fondo a la derecha, dijo, y volvió a su periódico. El pasillo olía a polvo y a cosas guardadas. El sonido de mis pasos hacía eco en el silencio. Encontré la puerta con el número 17. Metí la llave en la cerradura y giró con un clic que sonó como una promesa. Respiré hondo y levanté la pesada cortina de metal. La bodega no era muy grande, pero estaba llena de cajas de cartón, todas perfectamente ordenadas y etiquetadas por Javier. Pero lo que me llamó la atención de inmediato fue un pizarrón blanco que estaba recargado en la pared del fondo. Estaba cubierto de arriba a abajo, con la letra ordenada de mi hijo. Era una línea de tiempo. 3 años de la vida de Mónica, documentados con una precisión que me dolió. Fechas de retiros de dinero, nombres de casinos, capturas de pantalla de sitios de apuestas, días y horas de ausencias que no tenían explicación. Cada anotación tenía fechas, cantidades y a veces hasta fotos que seguramente él mismo había tomado. «Ay, mi niño», susurré, pasando los dedos por su escritura. Estabas juntando pruebas. Una de las cajas más grandes tenía una etiqueta que decía simplemente «Evidencia». La abrí con manos temblorosas. Dentro,
Encontré lo que ya me esperaba, pero multiplicado por 100. Estados de cuenta bancarios con transacciones sospechosas resaltadas en amarillo. Facturas de tarjetas de crédito adicionales, a nombre de Mónica, que Javier seguramente no sabía que existían hasta que empezó a investigar, y los documentos de los préstamos, no solo de las financieras, sino pagarés firmados a personas con nombres que daban escalofríos. Todo estaba en carpetas, separado por mes y por año. Mi hijo, mi ingeniero ordenado y metódico, había construido un caso contra su propia esposa. En el fondo de la caja, debajo de todos, en los papeles, había un sobre manila. Dentro, además de la memoria USB que yo ya había encontrado en su estudio, había otra, y un diario de pasta de cuero negro. Abrí el diario. La primera página estaba fechada hacía 3 años, justo después del cumpleaños número 6 de Sofía. La última entrada había sido escrita apenas 4 días antes de que Javier muriera. Me senté en el suelo frío de la bodega y empecé a leer. La letra de mi hijo contaba una historia de amor que se iba pudriendo poco a poco. Al principio, eran dudas pequeñas, dinero que faltaba de la cartera, excusas raras para llegar tarde a casa. Luego, el descubrimiento de las primeras deudas, las primeras mentiras. Leí sobre sus intentos de ayudarla, de llevarla a terapia, de controlar las finanzas. Leí sobre las promesas rotas de Mónica, una tras otra. Y entonces llegué a la última página. Hoy la enfrenté, decía la letra de Javier. Le enseñé todo lo que encontré, las cuentas, los pagarés. Al principio lo negó, como siempre. Luego se puso a llorar, a gritar. Me dijo que yo no entendía la presión que sentía, que necesitaba escapar. Tiene razón, no lo entiendo. No entiendo cómo alguien puede apostar el futuro de sus hijos. ¿Cómo puede deberle dinero a gente que nos ha amenazado por teléfono? Me rogó que no le dijera nada a nadie, especialmente a ti, mamá. Juró que ahora sí iba a buscar ayuda, que íbamos a salir de esto juntos. Quiero creerle. Por Sofía y por Mateo, necesito creerle. Pero por si acaso, hoy cambié el testamento. Si algo me pasa, sé que tú los vas a proteger. Cerré el diario y las lágrimas que había aguantado por fin se soltaron. Lloré por mi hijo, por su corazón tan bueno, por su soledad. Lo sabía todo, y la había enfrentado solo 4 días antes de su infarto. ¿Fue una coincidencia? Pasé el resto de la mañana en esa bodega, sacando fotos con el celular de Beatriz a cada documento, a cada página del diario, a cada anotación en el pizarrón. Estaba armando las piezas de un rompecabezas que nunca hubiera querido conocer. Cuando por fin salí de ahí, con las pruebas más importantes guardadas en mi bolso, el sol del mediodía me pegó en la cara. Pero yo ya no era la misma mujer que había entrado a ese lugar. La viejita triste y confundida se había quedado atrás, en medio del polvo y los malos recuerdos. La que salió era una madre con un propósito. Mónica tenía que pagar por lo que había hecho. No solo por mí, sino por la memoria de Javier y por el futuro de mis nietos. Esa tarde, le marqué a Beatriz desde el celular de prepago. Encontré las pruebas de Javier, le dije. Mi voz sonaba firme, como no la había escuchado en meses. Es mucho peor de lo que nos imaginábamos. Beatriz, creo que Mónica pudo tener algo que ver con la muerte de mi hijo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego escuché el suspiro de Beatriz. Eso es muy grave, Elvira. Lo sé, y no tengo cómo probarlo, todavía, pero la enfrentó por sus deudas unos días antes de morir. Y mira cómo se ha dedicado a destruirme desde entonces. Tiene pánico de que yo descubra la verdad. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. Pelear, le respondí sin dudarlo. Voy a pelear. ¿Me vas a ayudar? Claro que te voy a ayudar, me dijo Beatriz sin dudarlo. Su lealtad fue como un bálsamo para mi alma herida. Mónica es mi hermana, pero lo que está haciendo no tiene nombre.
Cuenta conmigo para lo que necesites. Nuestro primer paso fue conseguir una prueba irrefutable de mi salud mental. Beatriz conocía a un neurólogo muy respetado en Tampico, el doctor Montalvo, un hombre que no tenía ninguna conexión con nuestra familia ni con el círculo de amistades de Mónica. 2 días después, estaba sentada en su consultorio, un lugar moderno y luminoso que olía a limpieza. Me sometí a todas las pruebas que me pidió, exámenes de memoria, pruebas de razonamiento, hasta una resonancia magnética para la que tuve que estarme quieta como una estatua durante casi 1 hora. Cuando llegaron los resultados, el doctor Montalvo me sentó frente a su escritorio. «Doña Elvira», me dijo, con una sonrisa amable, «puedo asegurarle, con absoluta certeza, que usted no tiene ningún signo de demencia ni de deterioro cognitivo. Al contrario, su agudeza mental es notable para cualquier edad». Le pedí que me diera su diagnóstico por escrito. Me preparó un informe detallado, con lenguaje técnico, pero también una carta más sencilla, explicando que las acusaciones sobre mi estado mental no tenían ningún fundamento médico. Salí de ese consultorio sintiendo que me habían quitado un peso de encima. Ya tenía mi primer escudo. El siguiente paso fue contratar a un investigador privado. Beatriz me recomendó a un hombre llamado Héctor, un ex policía que ahora trabajaba por su cuenta. Era caro, pero gracias a que Javier me había dejado como su heredera, el dinero ya no era un problema. Me reuní con Héctor en un restaurante discreto. Era un hombre serio, de pocas palabras. «Necesito que documente todo lo que hace Mónica», le expliqué. «Los rumores que está esparciendo, con quién se junta, a dónde va. Y sobre todo, necesito que averigüe todo lo que pueda sobre los hombres a los que les debe dinero». Héctor asintió. «No será barato, pero tendré resultados». Mientras Héctor empezaba su trabajo, yo comencé el mío. Reconstruir mi vida y mi reputación. Empecé por mi amiga más antigua, Pilar, que se había distanciado de mí después de escuchar las mentiras de Mónica. La invité a tomar un café. Al principio se negó, pero insistí. «Por favor, Pilar, por los 40 años que llevamos de ser amigas». Aceptó, de mala gana. Nos vimos en el mismo café donde me había reunido con Beatriz. Se veía incómoda. «He escuchado cosas, Elvira», me dijo, sin atreverse a mirarme a los ojos. «Cosas sobre cómo tratabas a Javier, sobre el testamento». No dije nada. Solo saqué el informe del doctor Montalvo y lo puse sobre la mesa. «Mónica le ha dicho a todo el mundo que estoy perdiendo la razón. Esto demuestra que es mentira. También ha dicho que yo maltrataba a mi hijo. Tú conoces mi casa. Está llena de fotos, de cartas, de recuerdos de una vida de amor, no de maltrato». La miré fijamente. «Está destruyendo mi nombre porque tiene miedo de lo que yo sé de ella». Pilar leyó el informe, una y otra vez. Vi cómo la duda empezaba a asomarse en su cara. Poco a poco, con paciencia, empecé a recuperar mi vida. Me inscribí en un club de tejido en la Casa de la Cultura. Empecé a ir como voluntaria a la biblioteca pública, donde la directora, una mujer que nunca había soportado a Mónica, me recibió con los brazos abiertos. Incluso abrí una cuenta de Facebook, donde empecé a compartir fotos de mis nietos de cuando eran pequeños, recetas de cocina, recuerdos de mi vida con mi esposo y con Javier. No mencionaba a Mónica, no la atacaba, solo contaba mi verdad a través de mis recuerdos. Cada nuevo «me gusta», cada comentario de una vieja amiga diciendo «qué gusto saber de ti», era una pequeña victoria. Mientras tanto, Héctor me entregaba sus informes. Eran detallados y escalofriantes. Confirmaban todo: las visitas de Mónica a casas de apuestas, clandestinas, sus reuniones con gente de mala reputación. Y finalmente, encontró la pieza que faltaba. El prestamista principal, al que le debía la mayor cantidad de dinero, era un hombre llamado Vicente Carrera, un tipo con un historial largo y conexiones con el crimen organizado de Monterrey.
Sí. Debe más de 200,000 pesos, doña Elvira, me dijo Héctor con la cara muy seria. Y esa gente no se anda con juegos. No aceptan pagos chiquitos. 2 días después de recibir esa información, llamé a Mónica. Quiero que vengas a cenar a la casa el sábado. Trae a los niños. Hubo un silencio. ¿Para qué?, preguntó a la defensiva. Para hablar, le respondí con calma. Es hora de que pongamos las cartas sobre la mesa. Colgué antes de que pudiera negarse. Esa noche, mientras preparaba la mesa para la cena, me sentía extrañamente tranquila. La batalla había sido larga y silenciosa, pero por fin había llegado el momento del enfrentamiento final. Esta vez, yo tenía el control. Tenía las pruebas. Tenía la verdad. Y lo más importante, ya no tenía miedo. El sábado por la noche, el timbre sonó puntualmente a las 8. Respiré hondo y fui a abrir la puerta. Ahí estaba Mónica, con un vestido elegante y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Detrás de ella, mis nietos. «Abuela», gritó Sofía y corrió a abrazarme. A sus 9 años, todavía era lo suficientemente niña como para no esconder lo que sentía. Mateo, con 6, se quedó un poco más atrás, mirándome con desconfianza. Las mentiras de su madre habían hecho efecto en él. «Pasen, mis niños, pasen», les dije, con toda la calidez que pude. La cena ya casi está lista. Mónica entró mirando para todos lados, como si esperara encontrarse con un abogado o un policía esperándola en la sala. Pero lo único que vio fue una mesa bien puesta, con mi mejor mantel, y el olor de la lasaña que tanto le gustaba a Javier saliendo del horno. Durante la cena, hablé solo con los niños. Les pregunté por la escuela, por sus amigos, por sus caricaturas favoritas. Mónica apenas probó bocado, tensa, esperando el momento del ataque. El enfrentamiento llegó después de la cena. Mandé a los niños a mi cuarto a ver una película, con un gran tazón de palomitas. Cuando nos quedamos solas en el comedor, la miré directamente a los ojos. «Sé todo, Mónica», le dije, en voz baja pero firme. Deslicé sobre la mesa una carpeta gruesa. «Las apuestas, los préstamos, el dinero que le debes a Vicente Carrera, las mentiras que has dicho sobre mí». Su cara se puso pálida como el papel. No sé de qué me hablas. Por favor, Mónica, no me insultes», la corté. Javier lo documentó todo antes de morir. Encontré la bodega, encontré su diario. Por un segundo, vi pánico puro en sus ojos, pero se recuperó rápido, y su expresión se endureció. «¿Y qué? Es tu palabra contra la mía. Todo el mundo en esta ciudad piensa que estás loca». Fue mi turno de sonreír, una sonrisa pequeña, pero llena de seguridad. «Ya no. Tengo un informe de uno de los mejores neurólogos de la región que dice que estoy perfectamente sana». Puse el informe del doctor Montalvo sobre la carpeta. «Tengo una declaración de tu propia hermana, Beatriz, sobre tu historial de engaños y manipulación. Tengo pruebas de que le debes más de 200,000 pesos a un hombre muy peligroso. Y tengo todas las pruebas que mi hijo juntó durante años». Sus manos, que descansaban sobre la mesa, empezaron a temblar. «¿Qué es lo que quieres, Elvira?», preguntó, con la voz rota. «Una tregua», le respondí. «No quiero destruirte, Mónica. A pesar de todo, eres la madre de mis nietos. Solo quiero paz. Quiero poder ver a mis nietos sin tener que rogarte. Quiero que dejes de manchar mi nombre y el de mi hijo. Quiero que busques ayuda para tu problema». Me miró, buscando una trampa, una mentira. «¿Y si me niego?». «Entonces el lunes a primera hora esta carpeta», dije, dándole un golpecito. «Estará en el escritorio del Ministerio Público. Apostar no es un delito grave, pero el fraude, la extorsión y tus conexiones con el señor Carrera, eso sí les va a interesar, especialmente si consideramos las extrañas circunstancias de la muerte de Javier». «Yo no lo maté», gritó, y su voz se quebró. «¿Me estás acusando de...?» «Yo no te estoy acusando de nada», la interrumpí,
manteniendo la calma. Solo estoy presentando los hechos. Javier te enfrentó por tus deudas 4 días antes de morir. Ese mismo día, cambió su testamento para proteger a sus hijos de ti. Y 4 días después, un hombre de 35 años, sano y fuerte, muere de un infarto fulminante. Son muchas coincidencias, ¿no crees? Mónica se derrumbó. Se cubrió la cara con las manos y empezó a sollozar. Su fachada de mujer fuerte y perfecta se hizo pedazos. Por primera vez, vi a la persona real que había detrás. Una mujer asustada, acorralada y desesperada. Yo no lo maté, Elvira, te lo juro, susurró entre sollozos. Tuvimos una pelea muy fuerte, sí. El estrés, tal vez eso le afectó. Pero yo nunca quise que se muriera. Yo lo amaba, a mi manera, pero lo amaba. La observé, intentando descifrar si había algo de verdad en sus lágrimas. Y hasta el día de hoy, no estoy segura. Pero en ese momento, tomé una decisión. No por ella, sino por mis nietos, por la paz que tanto necesitaba, por mi propio futuro. Esto es lo que vamos a hacer, le dije, y mi voz sonó más segura de lo que me sentía por dentro. Mónica levantó la cara, manchada de rímel, y me miró con los ojos llenos de miedo. Voy a pagar tu deuda con Carrera. No lo hago por ti, que te quede claro. Lo hago para mantener a esa clase de gente lejos de mis nietos. Es lo último que Javier hubiera querido. Delpe, alivio en su rostro fue inmediato y tan evidente que casi me dio asco. A cambio, continué, me vas a dar acceso total y sin restricciones a Sofía y a Mateo. Los veré cuando yo quiera, los llevaré a donde yo quiera, y nunca, nunca más, les volverás a hablar mal de mí o de su padre. Segundo, vas a buscar ayuda profesional para tu adicción al juego. Tengo el nombre de una clínica muy buena en Monterrey. Irás a una evaluación y seguirás el tratamiento que te indiquen. Y tercero, esta casa, dije, señalando a nuestro alrededor. La pondrás a mi nombre. Seguirás viviendo aquí con los niños, pero la propiedad será mía. Es una garantía de que cumplirás tu palabra. Se me quedó viendo, procesando mis condiciones. Creo que esperaba que la corriera a la calle o que la metiera a la cárcel. Lo que le ofrecía era, en comparación, una salida fácil. Aceptó todo sin dudar. Al día siguiente, el licenciado Portillo redactó los documentos. Mónica firmó el traspaso de la casa y un acuerdo de custodia que me daba derechos muy amplios sobre los niños. Yo, por mi parte, contacté a Héctor, el investigador, para que hiciera de intermediario y liquidara la deuda con Vicente Carrera. Fue una cantidad de dinero que me dolió pagar, pero la tranquilidad de saber a mis nietos a salvo no tenía precio. Y así empezó una nueva etapa. Una tregua frágil, basada no en el perdón, sino en un acuerdo de no agresión. Mónica empezó su terapia. Los rumores sobre mí cesaron de la noche a la mañana, y mis nietos volvieron a ser parte de mi vida diaria. Los fines de semana se quedaban conmigo. Llenaron el silencio de mi casa con sus risas, sus peleas por el control de la televisión y el desorden de sus juguetes. Volví a cocinar sus platillos favoritos, a ayudarles con la tarea, a leerles cuentos antes de dormir. Cada momento con ellos era como una pieza de mi corazón roto que volvía a su lugar. Con Mónica, la relación era cordial, pero distante. Hablábamos lo estrictamente necesario: horarios, calificaciones, visitas al dentista. La confianza que se rompió nunca se puede volver a pegar. Ella sabía que yo conocía sus secretos más oscuros, y yo sabía que ella era capaz de la peor de las traiciones. Pero ambas amábamos a esos niños, y ese amor en común se convirtió en el único puente que nos unía. El dinero que Javier me dejó, el mismo que había causado tanto dolor, ahora lo usaba para construir un futuro para sus hijos. Les abrí cuentas de ahorro para su educación, tal como él lo había estipulado. Remodelé mi casa para hacerla más cómoda para ellos. Convertí un cuarto en una sala de juegos para Mateo
y puse un escritorio grande en la sala para que Sofía hiciera sus tareas. A veces, por las noches, cuando los niños ya estaban dormidos, me sentaba en la sala a oscuras y me preguntaba qué pensaría Javier de todo esto. ¿Estaría de acuerdo con el pacto que hice con la mujer que lo traicionó? ¿Entendería por qué elegí la paz en lugar de la venganza? Me gusta pensar que sí. Mi hijo siempre fue un hombre práctico, un hombre de soluciones, no de problemas. Cambió su testamento no para castigar, sino para proteger. Y eso es lo que yo estaba haciendo, proteger su legado más importante. La semana pasada, cumplí una promesa que le había hecho a Javier hacía muchos años. Siempre habíamos soñado con ir a Italia, a conocer el pueblo de donde vinieron mis abuelos. Compré 3 boletos de avión. En una pequeña urna llevaba una parte de sus cenizas. En una colina de la Toscana, bajo un olivo viejo y retorcido, dejé que el viento se las llevara. ¿Papá está contento? ¿Aquí, abuela?, me preguntó Mateo apretándome la mano. Creo que sí, mi amor, le respondí, viendo cómo las cenizas se mezclaban con la tierra roja. Pero está más contento de saber que estamos juntos y que nos estamos cuidando los unos a los otros. Los niños y yo empezamos una nueva tradición. Cada año, en el día que hubiera sido el cumpleaños de Javier, plantamos algo nuevo en mi jardín. El primer año fue un rosal de flores amarillas, sus favoritas. El segundo, un pequeño limonero. Este año, Sofía eligió un árbol de jacaranda. Este jardín, que mi esposo y yo empezamos hace más de 40 años, se está convirtiendo en un monumento vivo para mi hijo. Un lugar que crece y florece, alimentado por nuestros recuerdos y nuestro amor. La vida después de perder a alguien que amas no se trata de olvidar. Tampoco se trata, necesariamente, de perdonar. Se trata de encontrar una manera de seguir adelante, de honrar a quien se fue y de abrazar a los que se quedan. El jardín de mi vida quedó hecho un desastre cuando Javier murió, cuando Mónica me traicionó. Pero poco a poco, con paciencia, ha vuelto a crecer. Es diferente, sí. Tiene cicatrices que nunca se van a borrar, pero no por eso es menos hermoso. Esta noche, mientras Sofía me ayuda a poner la mesa y Mateo me cuenta con emoción sobre un libro de dinosaurios que está leyendo, siento la presencia de Javier en cada rincón de la casa. Está aquí, en la sonrisa de su hija, que es idéntica a la suya. En la curiosidad infinita de su hijo, en este legado de amor que ninguna mentira, ninguna traición, pudo destruir por completo. Y ese, me doy cuenta, es su verdadero testamento, su último regalo para mí. Esta segunda oportunidad de ser la cabeza de una familia, esta paz que tanto me costó ganar. Y pienso disfrutar y atesorar cada segundo de ella. Han pasado 3 años desde aquella cena, desde aquel pacto. Mi jardín está lleno de flores y árboles jóvenes. Sofía ya es casi una señorita, y a Mateo ya le están cambiando los dientes. Mi vida ya no es la de antes. Ya no soy la viejita temblorosa que se aferraba a los recuerdos. Ahora soy la abuela, el pilar, el refugio seguro para 2 niños que se quedaron sin papá. Antes de esto yo pensaba que nunca podría querer a nadie como quise a mi hijo. Pero Sofía y Mateo me enseñaron que el corazón de una madre, de una abuela, siempre tiene espacio para más. Cada mañana, el ruido de sus pasos bajando la escalera, el olor del pan tostado, sus caras de sueño que se iluminan al verme. Todo eso se ha convertido en la música de mi vida. Sofía se parece cada día más a Javier. Tiene sus mismos ojos color café, su misma inteligencia tranquila. Tiene alma de artista. Sus manos convierten el barro en figuras llenas de vida. Le he montado un pequeño taller de cerámica en el cuarto de lavado, y las paredes de mi cocina están llenas de sus primeras obras, que para mí valen más que cualquier cuadro famoso. Mateo es pura energía, pura curiosidad, siempre con un libro en la mano.
Un día le pregunté por qué le gustaban tanto las historias de la mitología griega. Porque en esas historias, me respondió, muy serio, todos pierden algo importante, pero al final se convierten en héroes. Tuve que darme la vuelta para que no viera que se me habían llenado los ojos de lágrimas. Mónica cumplió su palabra. Sigue en tratamiento y respeta nuestro acuerdo. Nuestra relación es como un día nublado, sin tormenta, pero también sin sol. Es una paz fría, pero es paz al fin y al cabo. Y eso es suficiente para que los niños no sufran más. Los primeros tiempos, como abuela de tiempo completo, no fueron fáciles. Hubo noches de fiebre, de pesadillas. Hubo tardes de berrinches, de portazos. Hubo un día en que Sofía, en plena rebeldía de preadolescente, me gritó, «Tú no eres mi mamá». Y al segundo, se tapó la cara y se echó a llorar, arrepentida. En esos momentos, me encerraba en mi cuarto, abrazaba una foto de Javier y le susurraba, «Estoy haciendo lo mejor que puedo, mi niño, pero a veces me canso mucho». Perdí a mis padres siendo muy joven. Perdí a mi esposo, el único amor de mi vida cuando apenas tenía 50 años. Y luego perdí a Javier, el pedazo de corazón que me quedaba. Hubo tardes en las que me sentaba en el columpio del patio, viendo a los niños jugar, y sentía un vacío tan grande, tan oscuro. Los quiero más que a mi propia vida. Pero el amor no siempre puede tapar los hoyos que dejan la muerte y la traición. Aprendí a esconder esa tristeza detrás de platos de sopa caliente, de disfraces de Halloween hechos en casa y de pasteles de cumpleaños. Aprendí a ser abuela, no a ser madre otra vez. Aprendí a guiar sin imponer, a consolar sin sobreproteger. Le enseñé a Sofía a cocinar el asado de puerco que tanto le gustaba a su papá. Con Mateo, armé un modelo a escala del sistema solar que ahora cuelga del techo de su cuarto. Ellos me empezaron a llamar Abue Tesoro, un apodo que es mitad broma, mitad verdad, un apodo que me recuerda que, a pesar de todo, para ellos soy valiosa. Cada cumpleaños de Javier, seguimos con nuestra tradición de plantar un árbol. El jardín ahora es un pequeño bosque de recuerdos. Rosas, naranjos, jacarandas. Cada uno tiene una historia. Este es del primer año sin papá, me dijo Sofía cuando plantamos el arce rojo. Lo escogí porque sus hojas son rojas, como la camisa que más le gustaba a papá. No pude contestarle. Solo la abracé muy fuerte. Un día Mateo me preguntó, «Abuela, ¿tú te acuerdas mucho de mi papá?» Asentí. «Todos los días, mi amor». «Yo también», me dijo, «pero no estoy triste, porque te tengo a ti, y tú eres como él. Nunca me dejas solo». Tuve que darme la vuelta otra vez. Las lágrimas cayeron en silencio sobre su pelo, que olía a champú de manzanilla. Y así, entre risas de niños, tareas de la escuela y árboles que crecían, pensé que mi vida ya estaba completa. Creí que viviría así, en esta paz agridulce, hasta el final de mis días. Pero la vida, a veces, todavía guarda sorpresas. Y la mía se llamaba Arturo. Lo conocí una tarde de otoño, en la biblioteca pública. Llovía un poco, y yo había ido a devolver unos libros que saqué para Mateo. Los niños estaban en una fiesta de cumpleaños, y yo estaba aprovechando esas pocas horas de silencio para mí. No esperaba que esa tarde tan normal fuera a abrir un nuevo capítulo en mi vida. Él estaba en el mostrador, leyendo el periódico. Tenía el pelo completamente blanco, peinado con esmero, y usaba unos lentes que se le resbalaban un poco por la nariz. Se veía absorto en la sección de deportes. Al pasar junto a él, se me resbaló un fajo de folletos de la biblioteca y cayeron todos al suelo. Él se levantó de inmediato a ayudarme a recogerlos. «Son muchos libros para una sola persona», me dijo con una voz tranquila, una voz de esas que ya no tienen prisa. Sonreí. «Son para mis nietos, una niña y un niño». Él asintió, y sus ojos se iluminaron con una mezcla de alegría y nostalgia. «Yo tengo una nieta, pero vive en Estados Unidos. Antes llamaba seguido.
Ahora ya solo manda fotos por el celular. Uno se va haciendo viejo y la gente joven tiene su vida. Reconocí en su mirada esa soledad que yo conocía también. La soledad de los que han querido mucho y han perdido mucho. La soledad de una casa donde ya nadie te espera. A partir de ese día, empezamos a coincidir. En la biblioteca, en la panadería de la esquina, en el mercado. Se llamaba Arturo. Había sido maestro de historia en una secundaria. Su esposa había fallecido hacía muchos años y su única hija vivía en el extranjero. No hablaba mucho de su pasado, pero no hacía falta. Había cosas que se entendían sin palabras. No sé en qué momento nuestras conversaciones casuales se volvieron una costumbre. Quizás fue el día que me trajo una bolsa de naranjas de su jardín, diciéndome que eran más dulces que las de la tienda. O quizás fue la tarde que nos sentamos en una banca de la plaza a leer el periódico, cada quien el suyo, pero juntos, compartiendo el silencio. No le conté mi historia con detalle. No le hablé de Mónica, ni del testamento, ni de la bodega. Pero sí le conté que había perdido a mi hijo. Y él solo asintió, como si ya lo supiera, como si lo hubiera leído en mis ojos desde el primer día. Un día, Sofía me preguntó, con esa curiosidad cautelosa de los niños: «Abuela, ¿el señor Arturo es tu novio?» Solté una carcajada y la abracé. «No, mi vida. Es un amigo. Un amigo es alguien que te escucha sin juzgar. Alguien que le recuerda a la abuela que, aunque a veces se sienta sola, en realidad no lo está». Arturo, poco a poco, también se hizo amigo de los niños. Nunca trató de ocupar el lugar de nadie. Simplemente estaba ahí. Le enseñó a Sofía a jugar ajedrez. Ayudó a Mateo a construir un barco de madera. Y a veces, los domingos por la tarde, venía a casa y nos sentábamos los cuatro en el porche a tomar agua de limón, escuchando el viento pasar entre las hojas de los árboles del jardín. No era amor. No era un reemplazo de lo que perdí. Era compañía. Era una mano amiga que estaba ahí cuando la necesitaba. Era una risa sincera en medio de una tarde gris. Era un espejo que me recordaba que yo, Elvira, alguna vez fui una mujer, no solo una madre o una abuela. Cuando Mateo cumplió 10 años, me regaló un dibujo que hizo con acuarelas. Éramos Arturo y yo, sentados en el jardín, con 2 tazas de café humeante sobre la mesa. «Ya no estás tan triste, abuela», me dijo, «porque ahora tienes con quién jugar a las cartas». Solo pude abrazarlo sin decir nada. ¿Cómo iba a estar triste si vivía en una casa llena de risas de niños, con olor a pastel recién hecho y con la luz del atardecer brillando en el pelo blanco del amigo que me había ayudado a cruzar el invierno más largo de mi vida? Un año después de conocernos, Arturo se mudó a un departamentito a unas cuantas calles de mi casa. No para vivir juntos, ni para que yo lo cuidara. Cada quien mantuvo su espacio, su independencia. Pero venía a comer a la casa todos los miércoles. Me ayudaba a arreglar la llave del fregadero que goteaba. Le enseñaba a Sofía a tocar la guitarra y jugaba con Mateo a los videojuegos. A veces yo le prestaba una de las viejas chamarras de Javier cuando refrescaba. A veces nos sentábamos en silencio en la sala, cada quien leyendo su libro, pero sintiendo la tranquilidad de no estar solos. Ya no le pido más a la vida. No necesito un amor de novela ni promesas que no se pueden cumplir. Lo que encontré es paz, y esa paz crece cada día, como una plantita, sin hacer ruido, pero fuerte. Cada vez que alguien me pregunta, «Elvira, ¿cómo estás?», sonrío de verdad. Estoy bien, tengo 2 nietos maravillosos, un jardín que florece y un buen amigo. ¿Qué más puedo pedir? A veces, la vida te arranca de raíz lo que más quieres. Te deja como un árbol seco en medio del campo, preguntándote cómo vas a seguir respirando cuando todo duele. Yo perdí a mi hijo. Perdí la confianza en la gente. Me vi rodeada de mentiras y de traiciones. Pero hoy, después de todo lo que pasé, después de las palabras crueles de una nuera que juró que nunca cuidaría de esa vieja bruja,
Después de que me acusaran de loca, de egoísta, de ladrona, puedo decir que no soy la misma mujer. He aprendido que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Que las mentiras pueden crecer muy rápido, como la mala hierba, pero al final, lo que tiene raíces fuertes es lo que prevalece. He aprendido que el amor de una madre es capaz de transformarse en la fuerza de una leona para proteger a su familia, en el faro que guía a 2 niños que se quedaron a la deriva. Aprendí también que el amor no siempre vuelve de la misma forma en que se fue. Que perder a un hijo no significa dejar de querer, ni dejar de ser madre. Significa transformar ese amor en otra cosa. En paciencia para tus nietos, en coraje para defenderlos, en sabiduría para guiarlos por el buen camino. Sofía y Mateo me enseñaron que siempre hay una razón para levantarse por la mañana, incluso cuando el corazón parece demasiado pesado. Y aprendí que no se necesita una gran historia de amor para no sentirse sola. A veces, basta con una presencia amable, con una taza de café compartida en silencio, con una voz que no te pregunta nada, que no te exige nada, que simplemente está ahí. Arturo no vino a llenar el vacío que dejó mi esposo o mi hijo. Nadie podría. Él vino a recordarme que yo seguía viva, que no todo en mi historia era dolor, que todavía podía reír sin sentirme culpable, que podía disfrutar de una tarde de sol sin sentir que le estaba fallando a mis muertos. La vida no volvió a ser como antes. Nunca lo será. Pero encontré algo más valioso que la felicidad de cuento de hadas que nunca existe. Encontré paz. Y esa paz la sembré yo misma. Con mis manos cansadas, sí, pero con la decisión de no dejarme vencer. La regué con mis lágrimas, la aboné con mi paciencia, y ahora la veo florecer en cada risa de mis nietos, en cada árbol que plantamos en memoria de Javier, en cada noche que me acuesto sabiendo que hice lo correcto. No fue fácil. Hubo días en que dudé de mí, en que me sentí rota, en que la traición me quemaba por dentro. Pero también hubo momentos de luz. Personas como Beatriz, que me tendieron la mano en la oscuridad. Verdades que salieron a la superficie. Una justicia pequeña, personal, que me permitió seguir adelante. Y ahora te quiero preguntar a ti, que estás leyendo esto desde tu casa, desde tu trabajo, desde donde sea que estés. Si hubieras estado en mi lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Te habrías quedado callada para no tener problemas? ¿Habrías luchado, aunque todos a tu alrededor pensaran que estabas loca? ¿Te habrías rendido cuando te quedaste sola? ¿Cuando el mundo le creyó a quien te hizo daño? ¿O, como yo, te habrías levantado? Porque esa es la verdadera pregunta que te deja esta historia. ¿De qué estamos hechos cuando parece que ya no nos queda nada, excepto nuestro nombre, nuestros recuerdos y nuestra verdad? Cuéntame. Comenta desde qué ciudad me estás leyendo. Quiero saber hasta dónde ha llegado la historia de esta herida que se convirtió en cicatriz, de este jardín que, contra todo pronóstico, volvió a florecer. Porque si algo he aprendido, es que una historia, cuando se cuenta con el corazón, puede sembrar una semilla en el corazón de otra persona. Y quizás, solo quizás, esa semilla también pueda florecer, llena de amor y de memoria.